Es un gusto saludarlos con el ánimo de compartir con ustedes los avances de mi propuesta titulada Representaciones Culturales y Llaneridad en la Escuela. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Primero vamos a hablar del problema de investigación, luego de los objetivos, la justificación, la reconstrucción crítica del campo de conocimiento, la metodología de la investigación y las referencias que hemos avanzado hasta el día de hoy. Entonces, para iniciar con el problema de investigación, cabe resaltar que la identidad es un derecho que tenemos los seres humanos y pensar en este derecho es pensar en elementos que como individuos tenemos para podernos asociar o poder vivir en comunidad, poder pertenecer a un grupo social. Y si queremos pertenecer a un grupo social, la cultura es algo básico de todos los seres humanos. Y esa cultura, pues la podemos hallar en la escuela, que es uno de los lugares donde los estudiantes empiezan a interactuar con los otros y empiezan a construir sus identidades desde que tienen inicio en sus primeras etapas de formación. Entonces, la escuela se ve como ese lugar de construcción de pensamiento, ese lugar donde se construyen identidades. Pero, pues hay que ver también que existen fenómenos de globalización hegemónica, de globalización y existen hegemonías donde se están bombardeando constantemente a los estudiantes, a los jóvenes, con campañas publicitarias que hacen ver que existen otras culturas mejores. Y el estudiante, al percibir que existen culturas mejores a la suya, empieza a alejarse de su propia cultura, empieza a perder interés por su cultura y empieza a querer una cultura a la cual no pertenece. Entonces, esas hegemonías llevan a los estudiantes a vivenciar algo que es la pérdida de identidad. Y pues son problemas. Eso es un problema generalizado, no es un problema simplemente que se vive en el contexto donde se desarrolla la investigación, que es el contexto llanero, sino que en las investigaciones que hemos venido desarrollando hemos podido ver que es un problema que se vivencia tanto en China como en América, en diferentes lugares, y encontramos investigaciones que buscan la manera de rescatar, de revitalizar la cultura de los lugares propios, porque la cultura es la que brinda la identidad de los estudiantes. En este caso, el problema de investigación se desarrolla en el contexto llanero, es decir, que la llaneridad es el foco del desarrollo de la investigación. Y este fenómeno de la llanería, pues, o de la pérdida de la cultura llanera es algo que ha venido preocupando tanto a académicos como a políticos, como a artistas. Y, por ejemplo, en la música es constante ver artistas llaneros que hablan de la pérdida de los valores culturales. Políticos también que desde su rol en el Senado, en las gobernaciones, han venido generando políticas públicas para rescatar esos valores llaneros. Y vemos cómo desde el Senado de la República se crean leyes de la República y por eso el 15 de julio es el Día Nacional del Orgullo Llanero. Pero no solamente a nivel nacional, también visualizamos ordenanzas tanto departamentales, ordenanzas municipales, que aquí en los llanos casanareños nos invitan a realizar jornadas de llaneridad para rescatar, para revitalizar esa cultura desde la escuela. Entonces hay una preocupación tanto a nivel nacional como departamental y municipal en torno a la pérdida de esos valores llaneros. Pues se busca revitalizar la cultura y la escuela se convierte en el escenario propicio para lograr estos avances, para lograr revitalizar esta cultura. Entonces, lo que propongo con mi problema de investigación, con mi propuesta de investigación, es realizar un análisis crítico a todas esas actividades o esas actividades que se hacen en el marco de la revitalización de la cultura llanera y que se hacen en las escuelas. ¿Será que esas actividades de llaneridad sí tienen un afecto, sí tienen un impacto positivo en las, en las representaciones culturales de los estudiantes? Entonces, por ello, pues la pregunta de investigación que guía este proyecto es, ¿cuál es el impacto en la representación cultural de una comunidad estudiantil luego de desarrollar actividades enfocadas en preservar su cultura propia dentro de una institución educativa urbana en Casanare?
Pues el objetivo, determinar el impacto en la representación cultural de las actividades que buscan preservar esa cultura propia, y de ahí nacen unos objetivos específicos que son analizar las representaciones culturales de los estudiantes antes y después de desarrollar la propuesta de investigación o las actividades en las instituciones, determinar el impacto de las actividades enfocadas en preservar la cultura llanera en la forma como los estudiantes evidencian apropiación cultural en la escuela, comprender la influencia de los eventos de llaneridad en la construcción de identidad cultural en los estudiantes. Y para ello, pues, hay una justificación teórica y la justificación la tomo desde desde este autor que me parece bastante interesante. Galván en el año 2021 dice que la lengua es comparable con la columna vertebral en la cultura de un pueblo. Con ella se transmiten creencias, folclore, conocimientos, tradiciones, elementos que van construyendo identidad. Es decir, que todas estas identidades o estas faltas de identidad también se construyen a través del lenguaje, y es el lenguaje mismo el que sirve para validar o invalidar la cultura. Por ello, eh, el subsistema de lenguaje y comunicación por parte del doctorado me parece que es el mejor porque es el que estudia o que le da importancia al lenguaje y la comunicación. Entonces, en medio de toda esta pues, lógica investigativa que se pretende desarrollar. Y la CEMIFI a la cual pertenezco y considero que también es la oportuna es la CEMIFI de formación en lenguas y fenómenos socioculturales. Entonces, en esa CEMIFI vemos que no solamente hay interés por la lengua, sino también por la cultura, por el folclore, las creencias, las identidades. Ya con relación a la reconstrucción crítica del campo de conocimiento, pues vemos que los constructos teóricos de la propuesta de investigación son tomados de los apartados de la pregunta, y de ahí salen los capítulos en los cuales se desarrolla el marco teórico de esta propuesta de investigación. Entonces vemos de las representaciones culturales, vemos cómo hablamos también del empoderamiento cultural, de la identidad social y cultural. Entonces, con relación a la representación cultural, entonces vemos que está centrado en cómo se construyen esas representaciones, cómo se transmiten los significados culturales dentro de un grupo social. Es decir, que la cultura propia es interpretada y entendida tanto por sus miembros como por otros que están fuera de la institución educativa. Por otro lado, vemos la parte del empoderamiento cultural, que está centrado en las actividades que promueven la valoración y la expresión de la cultura propia. Y vemos cómo los estudiantes dentro de esta parte se sienten capaces de influir en su entorno. Obviamente, pues cada constructo tiene, yo dejé un autor internacional y un autor colombiano, como para darle validez, aunque pues hay muchos autores que se han venido consultando en relación a estos tres ejes temáticos. Y por último, pues también se está trabajando la parte de identidad social y cultural, que se centra en cómo los individuos y los grupos construyen su identidad a través de la pertinencia a una cultura compartida. Es decir, que se enfoca en cómo las actividades de preservación cultural pueden fortalecer el sentido de identidad cultural de los estudiantes, su autoestima y su conexión con su herencia. La metodología de la investigación va a ser una investigación mixta, una investigación de carácter cualitativo y cuantitativa, es decir, que vamos a utilizar tanto técnicas como instrumentos de ambos enfoques de investigación, con el ánimo de pues hallar por ambas líneas. Es decir, esto me va a ampliar el marco teórico, pero la idea es llegar a una comprensión mucho mejor de este fenómeno que se pretende investigar. Comparto pues algunas referencias bibliográficas que se han consultado hasta el momento y les agradezco su atención.